Bueno, chicos, entonces, si ya tienen ahí la porción, vamos a orar. Les recuerdo, Primera de Juan 4:18, si alguno me ayuda a escribirla ahí para que quede. Y vamos a orar para arrancar. Así es, Nicole, que sea el Señor hablando. Así es. El Señor hablando y yo viendo los comentarios. La idea es llegar allá. Jason tiene que darme algunas clases que él ya es todo máster en eso. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque un sábado más, Padre, tú nos das los recursos, Señor. Tú nos das la vida, tú nos das la salud. Tú nos das lo que necesitamos, Señor, para poder conectarnos un sábado más, para poder reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, reunirnos en tu nombre, Señor, sin importar la distancia, sin importar que no podamos estar físicamente presentes, Señor. Igual podemos reunirnos, Padre, y te damos gracias por eso, Señor. Yo te pido que seas tú hablando, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que tu palabra sea como esa espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor, hasta romper coyunturas y tuétanos, como dice la palabra escrita, Señor. Yo te doy gracias por este privilegio, Señor Jesús, y ruego a ti que me apartes de todo pensamiento que no venga de ti, Señor, y de toda palabra que tú no pongas en mí, Señor. Bendice a todos los que están conectados. Permite que por tu espíritu seamos todos guiados a la verdad, Señor. Te damos muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, en esta nueva serie de ciertos, pues hemos empezado a hablar temas que tienen que ver con la parte emocional. La verdad es que de ciertos da para hablar de absolutamente todo. Y bueno, por ahora estamos hablando de este tema. Y pues como para hacer un recorderis, hace 15 días empezamos, hace 8 días Jason nos habló acerca de la ansiedad y de pronto un poco dejar claro que no pretendemos con esto volvernos en unos psicoanalistas de los jóvenes ni nada de eso, pero sí reconocer que la parte emocional y muchas otras cosas tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nuestro ser. La Biblia enseña que nosotros debemos estar buscando ser irreprensibles, es decir, estar preparados sin tener nada que avergonzarnos, ser irreprensibles para el momento en el que el Señor Jesús venga. Y cuando Pablo habla de ser irreprensibles, él claramente dice que seamos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Así que todo nuestro ser es importante, todo. ¿Y por qué quisimos abordar este tema de las emociones? Porque anhelamos que este tiempo donde afloran más, siempre han aflorado nuestras emociones, pero siento que la cuarentena es algo que nos ha tenido bajo presión y ha hecho que muchas cosas salgan a la luz en cuanto a todo y lo emocional no se queda atrás, para que nosotros podamos hacer qué con esas emociones. Primero, entender lo básico de ellas o de algunas de ellas, y segundo, llevarlas a los pies del Señor para que no se vuelvan un estorbo en nuestra vida de fe, que al final es lo que realmente nos interesa preservar más que cualquier otra cosa, para que antes de que se vuelvan algo que nos sepulte en un momento dado, sea como un trampolín en cuanto a la vida de fe, que es toda nuestra vida. Entonces ese ha sido como el deseo de hablar de este tema. Y hoy vamos a hablar de, adivinen qué, la charla de hoy se llama ¿Quién dijo miedo? Entonces, ¿de qué creen que vamos a hablar hoy? ¿Quién dijo miedo? A ver, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Esa expresión es muy, creo que es muy nuestra, no sé bien, pero creo que es una expresión muy colombiana, no estoy segura. Y sí, vamos a hablar hoy acerca del miedo. Pero antes de entrar así como en profundidad, quisiera recordar qué es una emoción. No sé si Jay lo dijo, pero bueno, sí, no me acuerdo, perdón. ¿Qué es una emoción? Una emoción esto es una definición que encontré en el diccionario. Una emoción es una alteración intensa del estado de ánimo.
una alteración del estado de ánimo. Puede ser pasajera o suele ser pasajera y puede ser agradable o puede ser desagradable. Y además, generalmente está provocada por un afecto, es decir, está provocada por el amor o está provocada por el odio o está provocada por la ternura, por ejemplo. Eso es una emoción. Ahora vamos a hablar del miedo. El miedo en su sentido más básico es una emoción y es una emoción básica, es una emoción primaria, es una emoción de animales. Y dentro de los animales estamos nosotros los seres humanos, usted y yo. Así que el miedo es algo que hace parte de nosotros. El miedo hace parte del diseño con el que Dios nos hizo, hace parte de nuestro ser. Y el miedo surge cuando nos sentimos expuestos a una situación de peligro. Ahí es cuando el miedo sale. Ese es el momento en que esta emoción se ve en nosotros. Y ese peligro puede ser real o ese peligro puede ser un supuesto. ¿Qué quiere decir que es real? Pues que está ahí, ya lo tengo ahí, es inminente, aquí está, aquí tienen el arma en mi frente, es real ya, y eso me produce miedo. O puede ser un supuesto. ¿Cómo les explico yo un supuesto? Entonces, imagínense que ustedes están en un bus, cualquiera, en un bus cualquiera, puede ser Transmilenio. Piense el bus que más le dé miedo a usted, ahí, está en ese. A mí el Transmi me da horrible, me parece horrible, entonces estoy ahí. Bueno, mentiras, hay otro que también me da miedo, pero ahorita les cuento. Imagínese que usted está ahí, en ese bus, y es de noche, y el bus va más desocupado que lleno, o sea, mucha gente no va ahí. Y de pronto se sube un hombre, y este hombre tiene un aspecto horrible. Entonces el hombre tiene cara de pocos amigos, de pronto una cicatriz por ahí no muy amable en su rostro, la ropa no está muy bien vestido y la mirada y como su expresión facial, ya uno como que algo le produce. Y esta persona se para a unos metros de usted, a una distancia corta de usted. No se pegó a usted, pero está eh, a una distancia no muy grande. Y lo mira de arriba a abajo y le mira todo. ¿A usted eso le produce miedo? A mí sí. Y me produce mucho más que miedo. Pero eso generalmente es una situación en donde ya pasó algo, no. Ya el man vino y se le echó encima, ya no. Pero todo se está dando para que se genere una situación de peligro que haga que esa emoción llamada miedo se dispare dentro de mí. Hasta ahora no se ha concretado nada. Pero en el supuesto de que se concrete, puede pasar que se concrete. Ese es el supuesto. No tengo el arma en mi cabeza, pero el man me está mirando horrible, tiene una pinta terrible. Y claro, yo sé que las apariencias engañan. Yo esto lo digo es para poder graficar un poco y explicarlo. Cuando de pronto el man se meta la mano en la chaqueta y ya yo lo vea que me está mirando más fijamente, entonces ahí quizá mi miedo va a pasar de ser un supuesto a ser real. Y de pronto ya saca un puñal y se me acerca y me lo pone en el estómago y me dice, deme todo lo que tiene. En ese momento se manifiesta el miedo. Ese es el miedo ante una situación real o ante una situación que se va desarrollando y todavía no estoy seguro de que pase, pero pueda que pase. Otro escenario puede ser que el man nunca llegó a atacarme, pero yo todo estaba dispuesto para que lo hiciera. Entonces yo me bajé o entonces una persona se hizo al lado de los dos y no pasó nada. Pero igual el miedo afloró. ¿Y afloró por qué? Porque el miedo tiene una función. ¿Cuál es la función del miedo? El miedo tiene una finalidad o una función que es proteger la vida. El miedo tiene la función de preservarnos la vida. Ese es el miedo como emoción primaria, como emoción básica. Ahora, el miedo tiene muchas evoluciones, sí. El miedo evoluciona dependiendo de cómo yo actúe en un momento dado. Evolucionará, ya lo veremos cómo.
pero dependiendo de eso va a evolucionar. Así en su sentido primario, ese es el miedo. Y el miedo tiene como unos niveles que encontré y me pareció como interesante. Ahí encontré dos niveles del miedo, el terror y el pavor. Esos son los dos niveles. Entonces, puede haber gente que ante la situación que les estaba comentando, no, el tipo se subió, me miró malacaroso, la raja en la cara, se metió la mano en el puñal y se quedó quieta esperando a ver qué iba a pasar. Puede que haya otros que entonces tuvieron miedo, puede que haya otros que sintieron el terror de la vida y se hicieron chichi, se orinaron. O puede otro que haya sentido el pavor más terrible y no sé qué haya hecho con el pavor más terrible. Entonces, esos son como por decir, los niveles del miedo. Ahora yo, viendo en la palabra, yo decía, bueno, miremos ahora qué dice la palabra. Bueno, antes de mirar lo que dice la palabra, el miedo tiene algo y es que el miedo está muy ligado a la inseguridad. Y la inseguridad puede venir por diversas cosas. Yo me puedo sentir inseguro porque no sé qué va a pasar, pues porque no tengo cómo saber qué va a pasar. Puedo sentirme inseguro porque no conozco, por falta de conocimiento también me puedo sentir inseguro, pero en general está asociado a la inseguridad. Y el miedo también se puede presentar en todo mi ser, no necesariamente en temas como que tengan que ver conmigo físicamente. Ay, me da miedo cuando alguien, siento que alguien me va a dañar físicamente, no necesariamente. Realmente sentimos muchísimos miedos cuando vemos en situación de riesgo, por ejemplo, nuestra alma, nuestros sentimientos, cosas así por el estilo. También el miedo pues va a aflorar y va a evolucionar dependiendo de cómo yo actúe ante ese miedo. Entonces ahora sí quiero que veamos qué dice la Biblia con respecto al miedo. Eso era lo que decía el diccionario y un poco la psicología con respecto al miedo. ¿Qué dice la Biblia con respecto al miedo? Bueno, pues yo les voy a contar que en la palabra hay muchísimos pasajes que hablan de este tema, pero muchos, o sea, no se imaginan, hay muchísimos y un día pueden darle una mirada, o sea, hay una cantidad. Y lo que yo encontré es que la mayoría están usando la palabra temor. No usan tanto la palabra miedo, sino la palabra temor. Pero revisando la traducción de esta palabra, la traducción literal es respeto o miedo. Es decir, cada vez que la palabra habla de temor, usted perfectamente puede reemplazar esa palabra por miedo y es la misma cosa. Esto a mí me chocó un poco porque, no sé, porque yo sentía que la palabra temor era como un miedo evolucionado, algo así. O sea, yo sentía que el temor era como como el miedo del inteligente. No sé, algo así, perdón, no le puedo explicar exactamente, pero a mí me chocaba un poco decir tengo miedo de Dios o no, nosotros tenemos que tener miedo de Dios, reemplazando la palabra temor. Pero pues imagínense que sí, esa también es la palabra, o sea, es correcto que digamos tenemos miedo de Dios y no temor. Porque yo siento que chocaba con como con la palabra por un tema de ego. Ya les voy a decir por qué. Entonces, encontré que en la palabra hay mil versículos, bueno, mil no, hay muchísimos versículos que hablan acerca de este tema del miedo. Y encontré otra cosa, y es que hay unos versículos que dicen, no tenga miedo, y hay otros versículos que dicen, sí tenga miedo. Entonces queda uno como, bueno, pero al fin, ¿qué? ¿Tengo miedo o no tengo miedo? Entonces, bueno, ya vamos a ver eso. Ay, ¿saben qué se me olvidó? Que no leímos la porción que les dije al principio después de orar. No la leímos. Bueno, no importa. La leemos ahorita, cuando lleguemos ahí. Entonces, para continuar. Entonces, veamos algunos ejemplos donde la Biblia nos dice que no tengamos miedo. Se los voy a leer yo. Si quieren ustedes anoten, pero pues para agilizar yo los voy a leer. Entonces, por ejemplo, en Isaías 41:10 dice, no teman porque, perdón, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Ese es un ejemplo de no tenga miedo, no tenga miedo. Otro ejemplo está en Josué 1:9, que es un versículo súper famoso, que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas o no tengas miedo, ni desmayes. Ahí la palabra miedo a mí me suena re normal.
Ahora veamos algunos ejemplos donde la Biblia nos habla de sí tener miedo. Vamos para allá. Por ejemplo, Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O ten miedo a Jehová y apártate del mal. Ahí a mí ya me choca un poco. Otro ejemplo, en Deuteronomio 10 del 12 al 13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas o sino que tengas miedo a Jehová tu Dios. Ese es otro ejemplo. Y un último ejemplo de tener miedo. Apocalipsis 14:7 está hablando un ángel y dice, teman a Dios o tengan miedo a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, vemos cómo la Biblia nos dice en una parte, no tengan temor, y en otra parte, sí tengan temor. Entonces, como que queda uno ahí en el centro, como, bueno, al fin sí, o al fin no, o cómo es la cosa. ¿Qué creen ustedes? ¿Miedo sí o miedo no? ¿Qué dicen? Sofi está aquí. Gracias, Sofi. Ese lo vamos a leer ya en un momentito. Pero antes, ¿qué dicen ustedes? ¿Miedo sí o miedo no? Porque la Biblia me está diciendo tema y en otras partes me está diciendo no tema. Yo espero. ¿Miedo sí o miedo no? ¿Qué dicen? Nicole López dice sí. Depende de la situación, dice Isa. Bueno, puede ser. Sí y no, dice Sofi. Ok, o sea, ambas. Ambas. Christopher dice sí y no. Sara García dice depende. Jay está sacando la lengua. No sé qué es eso, Jay, sí o no. Sofía está mandando una cara con corazones de amor. ¿Qué es esto, por favor? Estamos concentrados acá. Erika dice miedo, sí. Carito dice sí, no. Dani Durán dice so, o sea, eso es sí, no. No, me quedé perdida. Miedo sí, dice Ricardo. Ambas, dice Lina. Creo que sí y no. Bueno, les voy a contar yo a la conclusión que llegué. Pues imagínense que son las dos. Miedo sí y miedo no. Pero ¿cómo es eso? Dependiendo de la situación, dice Majo. Miedo sí, miedo no. Aquí alguien dice no, porque la fortaleza espiritual está en Dios. Miedo sí, porque es un instinto natural como humanos. Súper, eso está muy chévere. Exactamente por ahí va la cosa. Pues imagínense que miedo sí y miedo no. ¿Por qué miedo sí? Por lo que está compartiendo acá este comentario que acabé de leer. Miedo sí porque está en nuestra naturaleza. Es una emoción con la cual fuimos diseñados, o sea, hace parte de nuestra esencia. Así como el temor, perdón, como el temor no, así como la tristeza, así como la alegría. ¿Vieron intensamente? Vean intensamente. Son emociones con las cuales venimos. Así que partimos de que, pues, ¿cómo hacemos para que miedo no? Si así fuimos creados y realmente, como les decía, el miedo tiene una función específica que es preservarnos la vida. El miedo no es cobardía. No sé cuántos han asociado el miedo con cobardía. Yo lo asocié con cobardía muchas veces. Y realmente el miedo no es cobardía. El miedo es una emoción que aflora para preservarnos la vida. La cobardía es la ausencia de valor para enfrentar una situación. O sea que yo puedo tener miedo y ser muy valiente o puedo tener miedo y ser muy cobarde. Así que la cobardía no es sinónimo de miedo. Entonces, miedo sí porque venimos con eso y mmm, miedo no también. ¿Por qué miedo no? ¿O qué significa miedo no? La palabra lo que nos está enseñando cuando nos dice que no temamos, está diciendo que no temamos a cosas específicas generalmente. Entonces, no teman a los hombres, no teman a la muerte, no teman a los que matan el cuerpo. Y por otro lado está diciendo, sí tengan miedo de Dios, sí tengan miedo de Dios. Entonces, el miedo sí, y ese miedo sí a Dios es una forma como de evolucionar el miedo. Es una forma en la que yo tengo miedo de los hombres, pero de pronto
empiezo a evolucionar el miedo o evoluciona en un momento el miedo y ahora tengo miedo, pero de Dios. Eso yo sé que suena un poco raro, pero también tiene que ver mucho como con el tema espiritual. ¿Por qué tiene que ver con el tema espiritual? Porque nosotros en nuestro cuerpo normalmente al nacer, nacemos con esta emoción, pero y preservamos la vida. ¿Y para qué preservamos la vida? Pues para que al final nosotros podamos creer en Jesús. ¿Cierto? Ese es como nuestro propósito según la palabra, que creamos en Dios, que le sirvamos y que cuando partamos de este mundo nos vayamos a una eternidad con Él. Así que el temor en muchos momentos nos va a ayudar a preservar la vida. Pero cuando nosotros creemos en el Señor y empezamos a poner nuestra mirada en Él, el Señor empieza a decirnos, tenga miedo de mí, témame a mí. Témame a mí, ya no le tema a los hombres, ya no le tema a la muerte. Entonces es como si yo antes de Jesús estuviera mirando con temor acá unas cosas, la muerte, las personas y hay mil cosas más, y de pronto creo y le doy una mirada a Dios con el mismo miedo. Vamos hasta ahí, con el mismo, o sea, con miedo, ya, miedo para Dios, listo. Entonces me trasladé de aquí a allá, ¿sí? Trasladé ese miedo sí natural y básico a un miedo a Dios después de que lo conozco. Entonces, ahí vamos. Entonces, voy a tratar de ser lo más clara posible porque es que este tema hay tanta cosa. La pregunta es entonces, ¿por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué yo tengo que trascender o por qué yo tengo que enfocar mi miedo de las personas, la muerte, los perros, el amor, el noviazgo, etcétera, a Dios? Porque yo tengo que pasar de un miedo a cosas de este mundo a pasar de un miedo ahora a Dios. ¿Por qué eso? ¿Para qué eso? Y la primera respuesta es la misma que nos dice que Él nos creó de esa manera. Esa es la primera. Él no nos creó para eliminar el miedo hace parte de nosotros, vuelvo y digo, para preservarnos la vida. Pero también porque, porque, leamos antes de decir por qué, por favor leamos Mateo 10, 28, que era el que estaba posteando por ahí Sophie. Lo voy a leer, dice Mateo 10, 28. Aquí está hablando Jesús. Y Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Teman más bien, dice Jesús, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y a mí me parece impactante lo que Jesús está hablando acá, porque uno esperaría que el Señor dijera como cosas como, no, no le tengan miedo a los que van a matar el cuerpo, no le tengan miedo al que se subió ahí al bus y tenía cara de que quería ponerle el puñal en el cuello y quitarle todas sus pertenencias. No, más bien confía en el Señor, que Él va a mandar sus ángeles, que Él... Y quiero que veamos este temor, porque estoy leyendo algunos comentarios que dicen que temblemos ante su voz. Y sí, claro, es así, pero quiero que en este momento nos ubiquemos en ese miedo que es nuestro instinto natural y básico que llevamos por ser seres humanos, en el miedo a mil cosas. A mil cosas, yo solo puse un ejemplo de muchos, pero hay muchos miedos, hay miedo a la soledad, hay miedo al rechazo, hay miedo a no encajar, hay miedo a muchísimas cosas, hay miedo a morir, hay miedo a que nos maten, hay miedo a que me torturen, hay miedo a que se muera mi mamá, mi papá, mi hermano, hay muchos miedos. Enfoquémonos en ese miedo ahora, no tanto en el, ay, sí, te tengo temor porque eres grande, ya vamos a mirar un poco más allá. Entonces enfoquémonos primero en este miedo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No le tengan miedo a los que los maten a ustedes, a los que maten el cuerpo. Y Él no está diciendo, deje de tener miedo más bien. No, está diciendo más bien, coja su miedo y téngalo en aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, a mí me parece que esa es una declaración fuertísima, porque el Señor no está diciendo, deje de ser miedoso, no, está diciendo, ¿sabe qué? Coja su miedo y enfóquelo a Dios, y enfóquelo al que realmente puede coger el cuerpo y el alma, bueno, sí, el destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces eso es como enfoque su temor en Dios, enfoque su temor en el Señor. ¿Y para qué?
Otra vez, ¿para qué hacemos eso? ¿Será que entonces Dios quiere que nosotros temamos toda la vida? ¿Será que Dios quiere a partir del miedo manipular nuestras vidas? Entonces, claro, los tengo ahí con el miedo y los manipulo. ¿Será que eso es lo que el Señor quiere? Pues no, eso no es lo que el Señor quiere. Eso no es. La palabra dice en Romanos 8:15 que nosotros ya no somos esclavos para andar en temor. Ya no somos esclavos. Dice antes que somos siervos por amor. Entonces el Señor no está buscando que el miedo nos mantenga. El Señor no está buscando que nos mantengamos con ese miedo delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que hace el miedo en nosotros? Veamos qué hace el miedo en nosotros. Estoy pasando aquí mis hojitas. ¿Qué hace el miedo en nosotros? ¿O qué quiere entonces el Señor cuando nos dice que enfoquemos el miedo en Él? Bueno, en Proverbios 9, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es lo que quiere Dios con el miedo hacia Él? ¿Qué es lo que Él quiere? Pues lo primero que Él quiere hacer es que yo enfoque mi miedo hacia Él, ese miedo con el cual Él quiere preservar mi vida, no solo física, sino también espiritual, quiere preservar mi ser. Ahora que lo conozco, Él me está diciendo, témame a mí. ¿Para qué? Para que usted, al enfocar el miedo en mí, entonces dé un primer paso a qué? A la sabiduría. A la sabiduría. Porque ¿qué es lo que pasa con el miedo y con las emociones en general? Que cuando a nosotros viene una emoción o que cuando en nosotros se expresa una emoción, pues nosotros asumimos actitudes. Entonces, por ejemplo, hay gente que ante el miedo se orina. Hay gente que ante el miedo se le lanza al ladrón y entonces por esa valentía, entonces lo matan. Porque o valentía o ego o amor por sus cosas materiales. Hay mucho de ego en eso, en una actitud así. O hay personas que entonces se lanzan y se vuelven el asesino. Entonces él no se dejó matar ni se dejó robar, sino que mató al ladrón y eso a nosotros nos parece la justicia más justicia. Y no voy a hablar de ese tema porque eso hay tanto de largo como de ancho. Entonces no, la idea no es detenerme ahí. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios y cuando dice principio, no se está refiriendo a una regla, o sea, no se está refiriendo a un principio como regla que rija la sabiduría. Es decir, como que en toda la vida, mi vida de sabiduría tiene que primar el temor. No, no es esa la palabra que está usando ahí. La palabra que está usando es la palabra principio como primer paso. Número, paso uno. Uno. El primer paso a la sabiduría es el temor de Dios, porque el Señor quiere que enfoquemos nuestro miedo hacia Él para que demos ese paso para la sabiduría. ¿Y para qué para la sabiduría? Para que sepamos cómo actuar en el momento del miedo, para que sepamos qué hacer en el momento del miedo. Entonces, veamos qué cosas más nos da el hecho de enfocar el miedo, y voy a usar esa palabra todo el tiempo, el miedo en Dios. Entonces dice, por ejemplo, eh, en Proverbios 8:13, dice que el temor de Dios me permite o me ayuda a aborrecer el mal. Lo voy a buscar porque estoy parafraseándolo ahí, no quiero. Está en Proverbios 8:13. Espérenme un segundo, ya lo estoy buscando. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová, acuérdese que ahí también perfectamente la palabra es miedo, el miedo de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia al mal camino. Cuando yo di ese primer paso de enfocar mi miedo en Dios, viene sabiduría a mi vida y entonces yo empiezo a entender cosas. Entonces yo aborrezco el mal, lo que dice ahí, la soberbia, la arrogancia, empiezo a saber cómo enfrentarme con esta emoción. ¿Qué otra cosa pasa? En 1 Corintios 7:1 dice que nosotros nos limpiamos de lo que nos contamina tanto en la carne como espiritualmente,
gracias al temor de Dios o con ayuda del temor de Dios. Eso también es algo que hace en nuestra vida, enfocar el temor en Dios. ¿Qué otra cosa? Em, en Proverbios 3 del 7 al 8, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Más bien, o sea, en vez de hacerte sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu fe. ¿Qué más es lo que hace el temor enfocado en Dios? Me libera de mí mismo, me guarda de mí mismo, me guarda de hacerme sabio en mi propia opinión. ¿Por qué? Porque yo enfoco mi temor en Dios y de ahí viene una sabiduría que me ayuda a entender eso, que me ayuda como lo que dice acá, como a apartarme de mi propia opinión, de mi propia opinión. Por ejemplo, para las personas que no viven acá en Bogotá o en Cali, el año pasado hubo una situación y fue que empezaron a circular un montón de mensajes por WhatsApp y no sé por dónde más, mayormente por WhatsApp, donde decía que se iban a meter un montón de gente así súper vándala, ladrones, bueno, se iban a meter en los conjuntos, se iban a meter en las casas, se iban a meter a robar a todo el mundo. Entonces hubo un pánico, un temor fuertísimo en todo el mundo, la gente estaba asustada, escribían, se nos están metiendo, se nos van a meter, y fue un miedo que los que lo vivimos sabemos que fue una cosa pues súper loca. Yo por lo menos nunca había vivido algo así. Fue un miedo en Bogotá de norte a sur y de oriente a occidente, se iban a meter los malos en todos los conjuntos, en todo lado. Y eso desató una ola de mucho miedo. ¿Y qué pasó con ese miedo? Pues que la gente se hizo muy sabia en su propia opinión y los cristianos también estaban ahí muchos, y fue que todo el mundo empezó a coger sus armas de casa para defenderse del que viniera, a ver cuál es el que va a venir, cuál es el que va a venir a quitarme mi televisor y a meterse en mi casa y mis bienes y mis posesiones, nadie me las va a quitar. Y había un montón de gente lista para matar al que llegara a entrarse a su casa. O sea, la gente se formó su propia opinión de lo que estaba pasando a partir del miedo y estaba lista para actuar. Realmente, yo no sé si usted alguna vez reflexionó en eso, usted como creyente, como cristiano, pero nosotros con Seba sí lo hicimos y nosotros decíamos, Dios mío, o sea, ¿qué pasó ahí? En ese momento no pudimos enfocar el miedo en el Señor para decir, bueno, si se entran, pues nos arrodillamos y oramos, o no sé, Señor, dinos tú, ¿qué hacemos si eso pasa? No, lo máximo que muchos, bueno, no voy a hablar de todos porque no sé, pero mucha gente lo que hizo fue orar para que no se le entraran. Señor, que no se me entren, que no se me entren, que no se me entren, y si se me entran, estoy listo con el machete. Entonces, realmente enfocar el temor es que no dejemos de hacernos sabios en nuestra propia opinión y actuemos con la sabiduría que el Señor nos dé en el momento. ¿Para qué? Pues para no embarrarla, para no embarrarla, para no dar lugar al diablo. O a nosotros mismos, no le echemos la culpa de todo al diablo. Eso es lo que está diciendo este proverbio. Más bien teman al Señor y huyan del mal. La sabiduría me va a ayudar a huir del mal. Realmente pasa. Yo lo he vivido. ¿Qué más hace cuando yo enfoco mi temor en Dios? El Salmo 33, 18 dice que Él nos guarda también de lo externo. Ahí dice que Él nos guarda de la muerte y que aun si hay hambre tendremos vida. O sea, Él nos va a guardar cuando ponemos en Él nuestro temor, nuestro miedo. Entonces, eso es lo que el Señor está buscando. El Señor no está buscando que nosotros, ay, tengámosle miedo a Él y vivamos en miedo. No, Él no quiere que vivamos en miedo. Y ahora sí leamos la cita bíblica que les dije al principio que estaba para hoy. Leámosla juntos. Dice, espérenme la busco porque la cerré. Yo espero no estarlo enredando mucho porque es que en serio este tema tiene tantas cosas, pero bueno, espero que no. ¿Qué dice? La cita bíblica era Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 dice:
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios cuando creemos en Él? ¿Qué es lo que dice la palabra que hizo por nosotros? Que Él nos amó y que ya nosotros no somos esclavos y que ya no hay temor en nosotros, sino que nosotros hemos sido libres y que ahora por amor le servimos. Entonces nosotros tenemos una relación de amor. Juan también dice que el que no tiene amor no ha conocido a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Que nosotros estemos asustados todo el tiempo de Él? No, Él no está buscando eso. Él está buscando que cuando yo tenga temor, lleve ese temor a Él, dé el primer paso a la sabiduría y poco a poco yo sea perfeccionado en el amor. Si yo me quedo en el temor, me encanta como lo dice la versión Biblia al día, lo voy a leer. En la versión Biblia al día ese mismo versículo dice, no hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo. Lo que siente, es miedo al castigo lo que siente. Y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor. Realmente el Señor lo que quiere es que nosotros pasemos del miedo al amor, a una relación con Él, a entender qué es a lo que Él nos está llamando. Esa es la sabiduría, que nosotros tengamos sabiduría acerca de quién es Él, acerca de cómo actúa, acerca de a dónde Él nos está llevando, cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Ustedes saben que yo tengo una hija. Y yo nunca, o sea, algo que yo he tenido en mi mente es que yo no quiero que ella me respete por miedo. Yo no quiero que ella haga las cosas por miedo. Yo nunca he querido eso. Yo no quiero que Noelia me tenga miedo. Yo quiero que ella por amor obedezca, que ella por amor entienda que cuando yo le digo no, es porque estoy cuidándola, es porque estoy ayudándola. Nosotros con Sebas hemos sido muy respetuosos de sus etapas de crecimiento, de no sé, de tener como entendimiento de cada una de sus etapas y de exigirle de acuerdo a su capacidad. Pero algo que yo nunca he querido es que ella tenga miedo. Yo nunca he querido eso. Pero a veces yo sé que debo ser firme y que debo ser fuerte. ¿Para qué? Para que ella vaya entendiendo que no es por miedo, sino porque ella está entendiendo las cosas. El Señor quiere eso, Él no quiere mantenernos en miedo, sino que realmente por el amor seamos perfeccionados, dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa si yo no enfoco mi temor en Dios? Ya vimos qué pasaba si yo sí lo enfoco en Dios. Si lo enfoco en Dios viene sabiduría. Si lo enfoco en Dios, yo puedo decir, yo puedo aborrecer el mal realmente. Yo puedo apartarme del mal. Si lo enfoco en Dios, yo sé que Él me va a guardar, que Él va a cumplir su propósito en mí, si enfoco ese temor en Él. ¿Qué pasa si yo no enfoco mi temor en Dios? Bueno, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Cuando yo no enfoco mi miedo correctamente, entonces puede pasar que venga algo que se llama temor o que se llama angustia o que se llama pánico. No son iguales, no son iguales. Y acá puedo equivocarme porque no soy psicóloga, pero esto fue algo que busqué en internet. ¿Qué es el temor? El temor es un miedo evolucionado. Entonces, no, yo me subí en el bus y se subió un viejo horrible, entonces ahora me da miedo hacerme en el acordeón del Transmilenio porque ahí fue donde casi me roban y por la noche, entonces ahora yo le tengo temor a hacerme en el acordeón. Eso es temor. ¿Y por qué se hace temor? ¿Hay un riesgo real? No, yo me subo a la Transmilenio y de una me voy para adelante. Yo soy de esas. De una me voy para adelante. Porque en el acordeón roban, en el medio roban y atrás roban. Yo soy de esos temores. Eso es un temor que está basado en una sospecha, que está basado en algo que yo presumo que puede pasar y para mí es real, así yo no tenga cómo probarlo. No, yo no, y yo me meto adelante, así vaya, mejor dicho, recontraespichada, yo me meto adelante como sea, pero no me voy en el acordeón, no me voy atrás, no me voy en la mitad, salvo que vaya acompañada, porque temo que me hagan algo. Eso es eso es un miedo que ya pasó de un instinto natural y de preservar la vida a empezar a llenarme de cosas, a empezar a llenarme de prevenciones, a empezar a hacerme una persona insegura, más insegura. Ya ahí
Ya ahí yo en qué enfoqué el miedo, lo enfoqué en Dios, no, lo enfoqué en otra cosa, en mí y en mis sospechas. Pero hay algo más profundo, está la angustia. La angustia es ese temor infundado en sospechas que no es ante un riesgo real más intenso. Esa es la angustia, es más intenso. Entonces ya la angustia me hace como que el pecho, que sienta opresión en el pecho, que me suden las manos, que las palpitaciones estén más rápidas. ¿A razón de qué? De nada aparentemente. O a razón de que yo tengo una sospecha. Entonces, ¿qué es un miedo natural? Que yo tenga un puñal acá en el cuello y me digan o me da todo o la mato. Ese es un miedo natural que me está ayudando a preservar la vida. ¿Qué es un miedo infundado, por decir? Porque realmente yo sigo sintiendo en mi cuerpo el miedo, pero la razón que lo provoca no es real. ¿Qué es ese miedo? Que yo siento eso mismo, se me va a salir el corazón, tengo angustia, me sudan las manos y no está pasando nada. La última vez que yo les hablé, les conté que pasé por un episodio de esos, que ya entendí que se llama crisis de angustia. No se llama crisis de ansiedad ni ataque de pánico, se llama crisis de angustia según lo que yo encontré. ¿Por qué es una crisis de angustia? Porque es algo que llega súbitamente, que da así de la nada y te empieza a generar miedo intenso, te empieza el pecho a oprimir, te falta el aire, te sudan las manos. Es una angustia literalmente lo que les estoy explicando y es inexplicable. Obviamente eso está detonado por un montón de pensamientos. Obviamente hay muchísimas causas para el temor, para la angustia, para una crisis de angustia, pero eso no es algo que voy a tocar hoy. Simplemente estamos viendo cómo evoluciona el miedo, cómo va evolucionando. Entonces, no, resulta que mi angustia y mi ataque de angustia es porque un día me iban a robar en el Transmilenio y entonces yo me acordé de que, yo qué sé, tenía que salir y ya hubo un montón de miedos en mi mente y antes de salir me dio un ataque de angustia. Funciona como algo así. ¿Ese es un miedo que está buscando preservarme la vida? No. Ese es un miedo que un día afloró y que yo no llevé a Dios, y estoy poniendo un ejemplo súper básico, que yo no llevé al Señor y que entonces evolucionó a mi manera, en mi propia opinión. Se lo entregué, no sé, a mi mente débil o a Satanás si quieren, porque igual Satanás está buscando matarnos como sea. Lo entregué y no fue a él y empezó a evolucionar. Y otro miedo o otra forma en la que evoluciona el miedo se llama pánico. ¿Qué es el pánico? Pues el pánico es el miedo a todo. Ya, ¿por qué? Porque sí. Entonces, ¿qué miedo? Por ejemplo, mi mamá es una persona que yo creo que ella sufre bastante pánico. Qué pena, mamita, si me estás viendo, no creo. Pero mi mamá realmente hay cosas que hasta son chistosas. Ella ve un día soleado y dice, va a caer granizo y ya está asustada porque le tiene miedo al granizo. Va a granizar y entonces va a granizar es igual a se rompe el techo, se nos cayó la casa encima o está haciendo mucho sol, va a granizar, cuando granice hace sol, tiembla y si tiembla se abre la tierra y se me cae la casa encima, me muero, se mueren mis hijos, o sea, ya es pánico absolutamente a todo y con un fundamento en nada, en nada. En nada inminente, nada del momento me refiero. Esa es otra evolución que tiene el miedo. Eso es lo que pasa si yo no enfoco mi miedo en Dios en cuanto a que el miedo evoluciona, pero también pasan muchas otras cosas. Hay gente que ni siquiera se da el chance de tener miedo. Entonces hay cosas que le dan miedo y simplemente las evade. No, me da miedo enamorarme, entonces no, yo enamorarme, olvídense, yo no me enamoro de nadie. ¿Por qué? Porque tiene demasiado miedo. Le da miedo enamorar por lo que es, entonces no, yo no quiero mostrarme como soy porque me da miedo, entonces me pongo una careta porque tengo miedo al rechazo, porque tengo miedo a que me digan que no, porque tengo miedo a que, no sé, a que, sí, a que me rechacen, a sentirme fea, a no sentirme valorada, entonces me pongo unas caretas y ni siquiera me doy permiso o como que paro de tajo el miedo para empezar a evolucionarlo por otro lado. La indiferencia, las apariencias,
no sé qué otra cosa, pero siento que lo que no evoluciona de esta manera tan negativa como hacia el temor, hacia la angustia, hacia el pánico, que yo soy muy de eso y es algo en lo que he venido como trabajando, gracias a Dios, evoluciona hacia otro lado. No, yo no tengo pánicos, yo no sufro de ataques de angustia, pero soy completamente indiferente a todo lo que me da miedo. Entonces me da miedo involucrarme, pongo una pared y simplemente soy indiferente. ¿Por qué? Porque involucrarme me genera miedo a sufrir, a no saber cómo enfrentar a una relación, a no saber cómo enfrentar lo que sea. No me quiero involucrar, entonces pongo una pared y simplemente soy indiferente. Pongo un límite y soy indiferente. Pero no estoy enfrentando el miedo y mucho menos estoy llevando el miedo al Señor. No estoy enfocando ese miedo en Dios. ¿Para qué? Para yo poder dar el primer paso a la sabiduría y entonces saber cómo tratar ese miedo. Y entonces es ahí cuando el miedo se vuelve algo dañino, cuando el miedo se vuelve algo nocivo. Entonces tengo miedo a la soledad, entonces soy la vieja más intensa del mundo, soy la más cansona con mi pareja, celo todo el tiempo y porque hay dos miedos fuertes en los seres humanos, uno es la muerte y otro es perder el control. Y a veces por miedo a perder el control nos portamos horrible con la pareja, con las personas que amamos, nos volvemos posesivos, creemos que nos pertenecen, entonces, ¿qué miedo tengo a perderte? Bueno, ¿le pertenece a esa persona? ¿Es suya? No, no es suya. ¿Qué va a hacer con ese miedo? ¿Lo va a evolucionar a su manera? ¿O lo va a enfocar en Dios? ¿Qué va a hacer con el miedo que le produce indiferencia? ¿Lo va a enfocar en Dios o va a seguir siendo indiferente y de pronto perdiéndose de buenas cosas? ¿Qué vamos a hacer con el miedo? Yo le cuento qué he hecho yo con mi miedo que se ha vuelto temor, tengo mil temores, con mi miedo que se ha vuelto angustia en un montón de ocasiones y pánico en un montón de ocasiones. Miren, a mí me gusta mucho la psicología y me gusta mucho entender por qué pasan las cosas en uno, por qué uno es como es. Entonces eso yo empiezo a leer y me encanta ver la niñez y me encanta ver la relación con la mamá y cómo fue la gestación y cómo nació y no sé qué y bla, y me gusta mucho. Y de ahí yo a veces tomo herramientas para manejar muchas cosas en mi vida, entre esas el miedo. Pero quiero contarle algo. Cuando yo he tenido los miedos más heavies de la vida, o sea, pero así que pucha, son miedos que yo he dicho, o me va a matar este miedo que estoy experimentando, o esta angustia, o este ataque de angustia, o sea, ya que yo la veo negra. A mí lo que me ha enfocado es el Señor. Así ha sido. O sea, me impactaba reflexionar en eso cuando estaba preparando esto. Me impactaba mucho porque yo decía, Dios mío, yo a veces le boto tanta corriente al tema psicológico que no está mal y que es muy útil, pero en el momento real, a mí lo que me ha salvado del temor, lo que me ha sacado del temor, es enfocarlo en el Señor. Yo les contaba que la última vez, cuando ya tenía ese ataque fuertísimo y dije, ya, o sea, se me fue el aire y hasta aquí llegué, lo que hice fue empezar a orar y a llorar y a orar y a decirle, Señor, tengo miedo de 1, 2, 3, 4, 5, enfoqué hacia Él. Y le dije, Señor, yo no quiero tener miedo de esto, qué oso, qué pena morir de temor hacia nada. Prefiero yo decía, prefiero que me mate el virus, pero no que me muera de miedo hacia cosas que ni siquiera en este momento están pasando. Entonces, realmente enfocarme hacia eso, hubo un tiempo que yo tuve como, ustedes dirán que yo estoy loca. Bueno, el Señor ha hecho cosas grandes en mí y no estoy loca. Pero hace mucho tiempo yo tuve algo como que se llama hipocondria. Entonces yo todo el tiempo sentía que estaba enferma el corazón y que estaba enferma el corazón y que me iba a dar un ataque y que me iba a morir y me iba a dar un ataque. Y duré mucho tiempo, pues muchos meses así. Y eso fue tenaz porque me afectó en la universidad. Yo no quería salir de la casa porque me daba miedo, porque me moría en el bus, quién me iba a auxiliar. Yo me llegué a aprender del camino de la casa a la universidad y de la universidad a la casa, que no siempre era el mismo recorrido, me llegué a aprender todas las clínicas que había en el camino para saber si me bajaba y a dónde me iban a auxiliar, o sea, una cosa horrible, un miedo a morir, pero horrible. Y a veces en el bus me daba y yo empezaba a respirar profundo y sudaba y me daban ataques de angustia. Hasta que un día dije, me mamé de esta vaina y yo ya creía en Jesús y yo dije, Señor,
No voy a tener más miedo ni a alguien que me pueda matar, ni a una enfermedad que me pueda matar. Te voy a temer a ti, que realmente eres tú el que puede echar mi alma, separar mi alma de ti eternamente en el infierno. Y cuando yo me acuerdo que hice esa oración la primera vez, así el miedo se me quitó. Y empecé a hacerlo porque siguió pasándome. Entonces cada vez que me pasaba, mi pensamiento era ese, listo, y si me tengo que ir, me voy, Señor, me voy contigo. Chao, chao a la angustia, chao a la angustia. Entonces a mí me gusta mucho la psicología y entender por qué pasan muchas cosas y considero que es muy útil. ¿Para qué? Para que yo coja todo ese miedo y todas esas razones y me voltee y lo enfoque en el temor hacia el Señor. Eso es lo que él dice. ¿Para que me quede ahí? No, ya les dije que no es para quedarnos ahí. Es para que evolucionemos a ser perfeccionados en el amor. Em, entonces, aterricemos este tema del miedo. Yo creo que todos hemos sentido miedo muchas veces. Aterricemos este tema del miedo. ¿Qué pasa cuando viene el miedo? No vamos a hablar de qué lo origina, porque mil cosas originan el miedo. Desde el ladrón hasta un montón de cosas, hasta cosas que ni existen. ¿Qué hago con el miedo? Yo tengo dos opciones. O yo enfoco el miedo en la información que me ha dado esta vida, el mundo, la que yo tengo, la que me dieron mis papás. En mi caso, mi mamá es una mujer muy temerosa, entonces yo crecí muy temerosa a muchas cosas, a lo mismo que ella, a los perros, a la lluvia duro, bueno, a la lluvia duro no tanto, pero a muchas cosas a las que ella le tiene miedo. Me enfoco en eso, me enfoco en lo que este mundo me ha dicho, me enfoco en que qué miedo quedarme sola, me enfoco en que qué miedo que no me amen, me enfoco en que qué miedo hablar de Jesús porque me rechazan. O tengo el siguiente camino y es llevar todo ese miedo al Señor y, o sea, una cosa es que llevo mis miedos al Señor y que enfoco mi temor en Dios. No, qué miedo predicar porque me rechazan. No, qué miedo que usted teniendo la verdad no habló del Señor. Téngale miedo al Señor. Qué miedo quedarme sola. No, qué miedo que usted se vuelva una mamera de vieja de man posesivo y que haga de su pareja un ídolo. Qué miedo con el Señor. Qué miedo que usted esté cambiando al Señor por una persona. Qué miedo que usted esté cambiando al Señor por un hijo. Qué miedo que usted esté cambiando al Señor por sus cosas materiales, por mantener un estatus, por encajar, por la información que ha recibido de su casa, del mundo, de sus amigos, de las experiencias que ha tenido. Las experiencias nos llenan de información y nos hacemos nuestras propias opiniones. Entonces yo llevo mis miedos al Señor y lo miro a Él y digo, Señor, de ti es que tengo que temer. Paso uno. Paso dos, sabiduría para saber cómo manejar ese miedo. No es yo soy una mujer muy celosa. No es que tal me pongan los cachos. No es que voy a sufrir. No es que dice la palabra, nada hay oculto debajo del sol. Y Él nos guarda. Y si algo va a salir a la luz, que salga. Y Él nos va a guardar. Porque mi pareja no puede ser mi Dios. No puede ser. Ese es el temor, ese es el enfoque de llevo mi miedo, el que tengo acá, por las razones que sean a Él, y me enfoco en el temor a Él para que venga la sabiduría y yo sepa cómo enfrentar eso. Entonces, viene el temor, tengo dos caminos. Me enfoco en esta vida y en lo que está en mi mente y en mi propia opinión, o me enfoco en el Señor. Le llevo mi miedo y tengo temor de Él. Digamos que voy a hacer eso, voy a tener temor del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que viene la sabiduría. Entonces yo puedo actuar con sabiduría. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? De la palabra, de yo entender lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que va a producir en mí esa sabiduría? Por ejemplo, la palabra dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así debería yo actuar ante el miedo. ¿Y qué es eso? Ser valiente, ser valiente. ¿Y cómo soy valiente? ¿Será que soy valiente diciendo, se me van a meter a la casa, se están metiendo a todos los conjuntos? Listo, yo voy a ser valiente. Venga, venga y le hundo este cuchillo hasta... ¿Será que eso es ser valiente? Y Señor, guárdame, guárdame, pero véngase. ¿Será que esa es la sabiduría que me genera valentía de parte del Señor? ¿O será que
La valentía es que yo tenga un espíritu de amor, de poder y de dominio propio y yo pueda actuar. Valentía es tener determinación para enfrentar una situación y yo pueda armarme de la valentía a partir de la sabiduría del Señor, de la palabra, para actuar con amor, con poder y con dominio propio. Por ejemplo, ¿qué es actuar con amor? Señor, qué miedo al rechazo, pero te amo, voy a hablar. Y se nos está acabando el tiempo, perdón. Ya, voy a agilizar. Señor, ¿qué es actuar con poder? Señor, qué miedo los demonios, qué miedo los demonios, qué miedo orar a oscuras. No, el Señor nos dio espíritu de poder, en su nombre hay poder. Reprenda en el nombre de Jesús. Con dominio propio, ¿qué es? Ay, soy una loca, no. Soy una... Hola, gracias por conectarse otra vez. Me disculpo por la extendida, es que este tema es extenso y no quería quedarme solo como en la parte teórica, sino de pronto poder decir cómo en la práctica sería. Pero gracias por conectarse otra vez. Y no les tengo miedo, así que malas. Hola, hola, hola. Voy a esperar un poquitín y ya termino. Ya finalizo. Hola, aquí estoy. Estaba esperando que entraran un poquito más antes de ya terminar. Hola, Sebas La Rota. No te había visto por ahí. Torneos en línea, bienvenido. Listo, voy a seguir. Entonces, para no demorar más tiempo. Entonces estaba diciendo que cómo aterrizábamos este tema de enfocarnos en el temor de Dios y de además llevar nuestros temores a Dios, que realmente es lo mismo. Si yo tengo temor de Dios, entonces yo estoy luchando para que ninguna de estas cosas me domine, para que ninguna emoción me domine, pero las emociones no van a desaparecer, están ahí y me pueden ayudar a muchas cosas. El Señor nos hizo pues de una manera sabia, cada emoción tiene lo suyo. La palabra dice que hay tristeza que viene de Dios, que temamos al Señor. Entonces, eso está ahí con una razón. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Pues en la práctica yo me enfoco en llevar todos mis miedos a Él y va a venir la sabiduría y con la sabiduría va a venir la valentía para poder enfrentar el temor en un momento determinado de una manera correcta. Y si la sabiduría y la valentía están viniendo a mi vida es porque estoy permaneciendo en la palabra. Y entonces va a evolucionar todavía más ese temor, que es lo que el Señor quiere, a la fe, a la fe, a la creencia en Él, a la relación sólida, a tener realmente una relación donde basada en el amor, no en el miedo, no en el miedo, sino que ahora yo le sirvo por amor. Ahora yo oro para que Él quite mis miedos porque lo amo. Ahora yo voy entendiendo que no tengo que aferrarme a nada en esta vida o que no puedo hacer que nada ocupe el lugar de Dios en mi vida, en esta vida. ¿Y qué es lo que va pasando si yo empiezo a ejercer o a hacer ese ejercicio de empezar primero a ser consciente de mis miedos, segundo a enfrentarlos correctamente? Y tercero, a llevarlos a Dios. Eso es enfrentarlos correctamente. ¿Qué va a pasar? Pues que cada vez voy a fortalecerme más. Seguramente sí. O sea, el miedo no se va a ir porque es algo que hace parte de nosotros. Entonces van a seguir existiendo situaciones en las que sintamos miedo. Y igual habrá muchas situaciones en las que tengamos que vivir un proceso. Pero si lo hacemos con Él, cada vez vamos a ser más fuertes.
Y entonces eso es ir siendo perfeccionados en el amor. Y esto es hasta que nos muramos. Esto es hasta que nos muramos. Pero, pero quiero que ya para terminar, eh, leamos lo que dice Hebreos 5:7, porque muchas veces hemos dicho que Jesús tuvo miedo, ¿no? Como una forma de decir, ay, el miedo, pues normal, porque hasta Jesús tuvo miedo. Y sí es cierto, pero el Señor Jesús tuvo un miedo muy diferente al nuestro. Y sabemos que cuando Él estuvo en la cruz, dice la palabra que él oró al Señor y en un evangelio dice que el Señor dice que mi alma está angustiada hasta la muerte. Yo busqué como la palabra originalmente de angustiada, mi alma está angustiada. Quería ver qué era, cómo era bien la traducción de esa palabra, y no es angustia, sino tristeza profunda. Por lo tanto, no, o sea, él estaba experimentando un temor, sí, pero estaba experimentando una tristeza muy profunda, según el original de la palabra, según la traducción original. Pero en Hebreos 5:7, el autor de Hebreos nos está diciendo lo siguiente, lo voy a leer. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, está hablando de ese momento, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta palabra o esta frase temor reverente es una de las pocas que no traduce respeto y miedo. Al principio les dije que había muchos versículos que usaban esta palabra y todos traducían respeto, miedo. Traducían no, el original se entiende como respeto o miedo. Temor también se tiene como un sinónimo. Pero esta temor reverente es una sola palabra en el original que significa respeto, reverencia, prudencia, entender cuál es nuestro lugar. Ese es ese temor reverente. Y aparece aquí en Hebreos 5:7 y aparece también en Hebreos 12:28. Dice así, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor reverente. Ese fue el temor que sintió el Señor Jesús. No fue ese miedo de ¿qué hago? No, sino fue un temor reverente, un temor que lo llevó a decir, Señor, te respeto, Señor, me inclino ante ti y entiendo cuál es mi lugar. Porque hay gente que le choca tanto que uno diga, a Dios hay que tenerle miedo. Hay gente que dice, ¿y por qué? Uy, ese Dios, ¿qué? ¿Por qué yo tengo que tenerle miedo a Dios? ¿Por qué choca? Porque es un tema de ego. O sea, estoy con un ego tan grande que me choca tanto entender cuál es mi posición. Pero el mismo Señor Jesús, en su temor reverente, es un miedo que va más allá, es un respeto, es un decir, Señor, mi lugar, yo entiendo cuál es mi lugar, por eso me postro a ti para decirte, Padre, pasa de mí esto, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Es un temor completamente diferente, es un temor que realmente evolucionó al respeto, a entender mi lugar y cuando yo tengo un miedo básico, vuelvo al ejemplo del ladrón. ¿Por qué yo tengo miedo de ese ladrón? Porque me siento vulnerable y creo que me puede hacer daño y creo que es más fuerte que yo. ¿Por qué yo tengo que tener miedo a Dios? Porque Él es más fuerte que yo, porque Él me creó y Él no quiere que yo me quede con ese miedo. Él quiere que yo dé el primer paso y entienda mi posición y entonces con temor me acerque y entonces tenga sabiduría para saber cómo enfrentar eso. Hay gente que piensa que el temor reverente, la palabra reverente, ya sabemos que es respeto, inclinarse, pero en este tiempo la irreverencia se tiene como algo muy cool. ¡Ay, qué cool ser irreverente! Nos encanta la gente irreverente. Pero en este caso realmente nosotros con el Señor no podemos ser irreverentes, no podemos.
Yo cuando me encantan los significados y buscaba la palabra irreverente y habían unos sinónimos que me impactaban y eran sinónimos de irreverente, blasfemo, impío, descarado y se relacionaba también con ateo. Yo no puedo ser irreverente al Señor. Y lo que está pasando es que cuando yo no entiendo que mis miedos me están haciendo decirle a Dios, no tengo miedo de ti, yo estoy siendo irreverente. Cuando yo creo que la gracia es para hacer lo que a mí me da la gana, sin temor de Dios, yo estoy siendo irreverente. Yo le estoy diciendo, no me importa. Yo estoy siendo descarado, impío, blasfemo. Estoy siendo demasiado irreverente. Y no solamente porque, ay, fornico porque es la gracia, me drogo porque es la gracia. No, no solamente eso, sino porque paso los días sin entregarle mi vida, porque no entiendo que necesito orar, permanecer en la palabra, dejarme usar. Claro, hay muchos temores, me da miedo predicar la palabra, claro que sí, venga a mí. Y yo le doy la sabiduría, y yo le doy la valentía, y yo le digo que cómo hacerlo, y lo lleno de mi espíritu, y estoy ahí, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y en el amor no hay temor. Y el que sigue en temor es porque tiene miedo del castigo. Y el castigo no de Dios, el castigo del mundo. Ay, qué miedo no encajar. Ay, qué miedo quedarme solo. ¿Por qué? Porque el mundo le dijo que el castigo es que terrible que usted se quede solo. Terrible que usted, lo que sea, lo que sea. Y estamos siendo tan irreverentes con Dios, guardando esos temores, estamos siendo tan irreverentes con Dios, siendo indiferentes al temor, estamos siendo tan irreverentes con el Señor. Y Jesús nos está dando el ejemplo de eso. Seamos reverentes. Si uno podría decir, no, es que Jesús podía, ay, chóquele al Padre así en el hombro. Hay límites. A mí me encanta jugar con mi hija, me encanta hacerle chistes, me encanta que ella me haga chistes y me gusta que entre las dos haya como ese ser, como bien, o sea, como tener un buen rato, pero cuando ella se vuelve grosera, cuando ella se vuelve brusca, ya ahí la cosa cambia. Ya ahí yo siento como, no, qué feo. Hija, me pegaste, ay, qué lindo me pegaste. No, duele, es feo. Entonces con el Señor, claro, nosotros podemos ir a Él, ser honestos, pero necesitamos temerle a Él y llevar nuestros temores a Él. Entonces, bueno, oremos por eso. Ay, Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a llevar todos nuestros miedos a tus pies, Señor. El miedo a la soledad, el miedo a no tener dinero, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder a nuestros seres amados, Señor. El miedo, Padre, a que no nos amen, Señor. El miedo a no encajar, el miedo a no ser lo que el mundo dice que yo tengo que ser, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder hoy poner a tus pies todos esos miedos, Señor. Y que seas tú, Señor, quien nos haga entender, Padre, que el temor hacia ti, Señor, o el miedo a ti, es para que nosotros podamos enfocarnos, Señor, y hacer que ese miedo evolucione de una manera sabia, Señor. Que podamos cobrar ánimo, Padre, y ser valientes, Señor. Y con valentía enfrentar las situaciones que más nos asustan, Señor, que más nos generan ese temor, Señor. Si hay miedo a morir, Señor. Que hoy nosotros podamos coger todas esas cosas que nos dan tanto miedo, Señor, y ponerlas a tus pies, Padre, como esa mujer que tomó ese frasco de perfume costoso, Señor, que para ella era un tesoro, Señor, y lo puso a tus pies, Jesús. Si nosotros tenemos miedo a perder personas, si nosotros tenemos miedo a perder posesiones materiales, si nosotros tenemos miedo a perder estatus, si nosotros tenemos miedo a no encajar, si nosotros tenemos miedo a que no nos amen, si nosotros tenemos miedo a la soledad,
Si nosotros tenemos miedo a la muerte, a la enfermedad, es porque estamos atesorando cosas en nuestro corazón. Estamos atesorando personas, estamos atesorando propiedades, estamos atesorando cosas materiales, estamos atesorando creencias familiares, estamos atesorando creencias de este mundo, estamos atesorando experiencias que nos dijeron, no, es que si tú muestras el miedo, entonces vas a sufrir. Es que si tú muestras el amor, vas a sufrir. Es que si no muestras el cuerpo, entonces nadie te va a valorar. Es mentira, Señor. Perdónanos por atesorar tantas cosas, Señor, que vienen de esta vida. Perdónanos por de pronto haber sido tan inconscientes con nuestras emociones, Padre, y haberlas apartado de ti, Señor, y haberlas apartado del conocimiento tuyo, Señor. Porque las emociones están ahí con un propósito, tú las pusiste. Y no es ser campeones en esta vida, Señor, no, es poder perseverar hasta el fin, es poder tener una fe que venza hasta el fin para llegar a nuestro propósito, que es ser eternos contigo, Señor. Lávanos, Señor, límpianos, tú revélanos, Señor. ¿Cuál es el origen de tantos miedos? ¿Cuál es, Señor? Tú sánalo. Tú sana nuestra historia, Señor. Tú renueva nuestra información, Padre. La información de nuestro ser, la que nos hace actuar, Señor. Límpianos, Padre, que nosotros realmente tengamos ese miedo de ti, entendiendo cuál es nuestro lugar. ¿Soy más débil? Sí, soy más débil. Sí, lo soy. Soy mortal, no inmortal. Soy creado, no creador. Soy polvo de la tierra. No soy todopoderoso. Ese es nuestro lugar, Señor. Y hoy lo reconocemos delante de ti, Señor. Y ponemos a tus pies como esa mujer que puso el perfume, todas las cosas que hemos atesorado y que nos han hecho tener miedo, Señor. Yo pongo a tus pies mi hija, Señor, que creo que es mi miedo más grande. Todo alrededor de ella me asusta, Señor. Pongo a tus pies a mi hija, pongo a tus pies a mi esposo, Señor, que es otra persona que hace que mis miedos afloren por el amor que le tengo, Señor. Pongo a tus pies mi inseguridad, pongo a tus pies mi baja autoestima, Señor. Pongo a tus pies los miedos que pusieron en mi mente y en mi corazón desde que estoy en el vientre de mi mamá. Pongo a tus pies todo eso, Señor. Y lo derramo ahí, Señor, en señal de que me rindo, en señal de que tú eres más grande, de que no quiero más ceder a esos miedos, sino a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad. Gracias, Jesús.